La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, nuevamente al tener este encuentro con la verdad. Primeramente agradecidos a Dios por este día tan bello que Él nos ha concedido y con mucho entusiasmo de manifestarle la verdad, porque ese es nuestro interés. ¿Y por qué es nuestro interés? Es porque es el interés de Dios y a nosotros nos interesa lo que al Señor también le interesa. Continuamos entonces con la serie de lo que Dios dice versus lo que el hombre dice, que dicho sea de paso, definitivamente lo que Dios dice es mucho más importante y de mayor peso que lo que el hombre dice. La gente puede decir muchas cosas, pero aquel que es el creador, aquel que es el soberano, aquel que está por encima de todo esto, es el que verdaderamente tiene la autoridad para poder establecer las cosas y claro, como Él ha establecido las cosas, lo que Él dice tiene peso. Yo le digo una cosa, al final de todo esto, con todo lo que las personas dicen, todas las diferentes opiniones, todas las diferentes maneras de pensar, al final de todo, lo que va a prevalecer es lo que Dios dice. Y es precisamente su palabra la que nos va a juzgar en el día final. Así que muy bien vale alinearnos a lo que Dios dice y no tratar de alinear a Dios a nuestra manera de pensar, que es la fuerte tendencia en las personas, en la sociedad presentemente. Y continuamos entonces con la serie o el tema, o mejor dicho, el argumento dentro de la serie, lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Continuamos tratando con el aspecto, ese argumento en donde las personas dicen que no se puede vivir sin pecar porque estamos en la carne. Porque estamos en la carne. Yo les digo una cosa, como ya lo hemos mencionado, este argumento no tiene peso. Si bien tiene su veracidad, porque mientras el individuo se mantenga en la carne, mientras la naturaleza carnal todavía se mantiene vigente en su vida, mientras su propio espíritu se mantenga torcido con respecto a Dios, como el hombre creó al hombre originalmente. Bien, bueno, mientras el espíritu del hombre se mantenga así, entonces, sí, es cierto, el individuo no puede dejar de vivir, no puede vivir sin pecar, tiene que pecar, porque es parte de su naturaleza. Pero lo que necesitamos entender en esto, amados, es que Dios nos ha dado el antídoto, el remedio, la solución para la liberación de esa naturaleza carnal, para tomar nuestro mismo espíritu torcido y enderezarlo para que actuemos, para que nos movamos, nos conduzcamos normalmente tal como Él lo diseñó en el principio. Entonces, cae de su peso que la carne es una condición con la cual no debemos conformarnos. No debemos conformarnos. Miren, la gente dice, volviendo al argumento, no podemos vivir sin pecar porque estamos en la carne. Pero con esto están diciendo que es como quien dice, bueno, estamos en la carne, nuestra naturaleza es pecaminosa y bueno, tenemos que seguir viviendo de esta manera y así seguiremos. Y cuando pecamos, bueno, le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona y volvemos a pecar por esa naturaleza y Dios nos perdona nuevamente y seguimos pecando. Y esa es la mentalidad presentemente
Y así seguimos hasta el final, cuando ya todo esto termine y nos vamos a la eternidad con Dios. Amados, esto no es lo que la Biblia nos está presentando. Cuando nos vamos al verdadero estudio de la palabra de Dios, no es lo que, lo que Dios, el Espíritu de las Escrituras, no proyecta esa vida. Esta es la razón por la cual, lo he dicho y lo seguiré diciendo, esta es la razón por la cual los círculos religiosos, el mundo religioso anda como anda. ¿Por qué? Porque los que profesan ser cristianos siguen pecando. O sea, no hay una diferencia en la manera de vivir. Todavía hay pecado. Y la gente que los ve desde afuera dice, si tú eres cristiano y estás viviendo así, bueno, mejor me quedo como estoy. Porque la vida en la carne es prácticamente la misma que la vida del individuo que está en pecado, que no ha conocido a Dios. Así que la carne es una condición con la cual no debemos conformarnos. Porque Dios mismo nos manda a no conformarnos. ¿Por qué? Porque Él ha provisto la solución para aquello. Entonces no hay excusa, no hay razón por la cual el ser humano necesita continuar en esa condición. Entonces, si Dios ha provisto la salida para aquello, si Él ha provisto la solución, entonces no es correcto generalizar todo esto como que dice, bueno, nadie puede vivir sin pecar porque estamos en la carne. ¿Por qué? Porque habemos quienes no estamos en la carne. Porque nos hemos apropiado, hemos tomado, hemos aceptado el medicamento para la liberación de la carne y lo estamos experimentando presentemente como una realidad en carne viva. Ahora, yo les había mencionado a ustedes que íbamos a adentrarnos a la solución, porque la idea no es solamente echar el argumento por tierra, pero juntamente con aquello, proveer la solución para la liberación. Y esta es la parte que considero sumamente importante para Dios. El entendimiento de la liberación. Sin embargo, antes de adentrarnos a poder entender, a captar, a percibir lo que esto, cómo se logra ser librado del poder de la carne, necesitamos entender el mal que está trabajando para entonces saber cómo lograr la liberación. Necesitamos estar claros con el mal. Es como, por ejemplo, en la medicina, nadie inventa un antídoto sin conocer cómo trabaja el mal. Es basándose en la operación del mal que se logra obtener la información necesaria para entonces crear el antídoto. Entonces queremos ver en esta mañana una porción en relación con esto que nos habla muy claramente de la operación de la naturaleza carnal en la vida del individuo. Vamos a irnos a la porción en el libro de Romanos, capítulo 7, y vamos a verlo desde el verso 15. Romanos capítulo 7, desde el verso 15, que nos dice lo siguiente. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Ahora, aquí vemos la perplejidad del individuo carnal. Está perplejo, no comprende. ¿Por qué si yo sé que eso no es correcto? Y si es correcto, y si no es correcto, no lo quiero hacer. Pero entonces termino haciéndolo. Me encuentro haciéndolo. Me encuentro metido en aquello. No lo entiendo. Porque se encuentra haciendo lo que en su registro no es bueno. Entonces, esto es lo que nos
plantea este primer versículo en el capítulo 15 de Romanos 7, la perplejidad del individuo carnal. Y seguro estoy que usted se encuentra también en esa perplejidad si está todavía en la carne. Si aún no ha sido librado de la carne, eso debe estar dándose. ¿Por qué? Es que la palabra de Dios es veraz. Yo tuve esa experiencia. Y así también muchos están atravesando esta experiencia también. Pero Dios en su misericordia desea proveer la liberación. Vamos a continuar entonces diciéndonos, nos dice ahora el verso 16, y si lo que no quiero, eso hago, si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Apruebo que la ley es buena. El individuo que está en la carne percibe que lo que Dios dice es correcto, es bueno, es conveniente. Estamos hablando de alguien que está analizando lo que se está dando en su vida. Él percibe la condición y dice, bueno, yo sé que eso es malo. Y con solo saber, con solo tener el registro, esto no lo debo hacer, ya automáticamente está en su mente aprobando la ley de Dios, aceptándola como buena, correcta, conveniente. Una vez que asume esa posición. Pero con todo y eso, se encuentra haciendo el mal. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Perdón, vamos a ir al verso, estaba leyendo el verso 18, voy a leer el verso 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, ya que aborrece aquello en lo cual incurre, concluye que hay un mal dentro de él que lo mueve, lo fuerza, lo impulsa a cometer ese acto de maldad. Sus ojos son abiertos a la realidad de ese espíritu torcido dentro de él que lo mueve a pecar, a pesar de que no quiere. Lo que pasa es que hay algo muy importante que necesitamos entender en esto. Nadie es contrincante perfecto contra la carne. Humanamente hablando, la carne no se puede vencer. La carne es una condición espiritual. O sea, el mismo espíritu del hombre, como lo mencioné, torcido con respecto a cómo originalmente había sido creado. Eso lo heredamos de Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, ahí mismo de una vez sus espíritus se torcieron y de ahí en adelante todos los que hemos nacido hasta hoy hemos heredado ese mal. Entonces, es la naturaleza, o sea, vinimos a este mundo así. Vinimos a este mundo así. El individuo, el ser humano es así. En otras palabras, él tiene que pecar, porque esa es su naturaleza. Es lo mismo que me gusta utilizar el ejemplo del cerdo. El cerdo le gusta revolcarse en el lodo. Y usted puede tomar ese cerdo, usted lo puede sacar de ese lodo, y usted lo puede bañar, lo puede limpiar, lo pueden perfumar. Pero yo le digo, si usted quiere mantener ese cerdo limpio, amárrelo. Amárrelo. Porque en el momento en que usted lo suelta, vuelve al lodo. Esa es su naturaleza. A él le gusta aquello. Aparte de que el frío, la temperatura, le conviene, ya que la piel del cerdo es delicada y el calor le afecta significativamente. Entonces, así mismo es como el ser humano es. El ser humano tiene esa naturaleza pecaminosa y por consiguiente él tiene que pecar. Y esta es la razón por la cual este argumento
en donde la sociedad afirma, y especialmente los religiosos, afirman que no se puede vivir sin pecar porque estamos en la carne, es cierto, es cierto. El problema está cuando se generaliza, porque no todos viven o no todos vivimos en la carne, porque habemos aquellos quienes hemos tomado, hemos aceptado el remedio para la liberación de esta condición. Vamos a continuar entonces con el verso 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en este cuerpo, en otras palabras, todo este cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer lo que es correcto, yo quiero hacer lo que es propio, yo quiero hacer lo que es agradable a Dios, pero no tengo la capacidad de lograrlo. No la tengo, tengo que aceptarlo. Y esa es precisamente la condición del individuo carnal. No posee la capacidad de vivir consistentemente agradando a Dios. En algunos momentos hace lo que es bueno, en otros momentos hace lo que es malo. Y así se va su vida ahí, entre dos condiciones. Si bien la condición que prevalece es la condición carnal. Por eso es que uno percibe en la sociedad, la gente hace cosas buenas, pero también hacen cosas que no son propias. Y mayores son las impropias que las que son buenas, precisamente por la actividad de su propio espíritu carnal. Su propio espíritu carnal. Así que dice aquí la porción en el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en esta vida, eso es lo que se está refiriendo, en esta vida, dentro de esta casa, no mora el bien. Porque tenemos que tomar en cuenta que nuestros cuerpos físicos son sencillamente la morada de nuestro propio espíritu. El individuo está compuesto de dos partes. Hay una parte física, que es la que se puede ver, se puede tocar, y esa parte física es la que se alimenta con lo físico, frutas, vegetales, la comida, etcétera, etcétera. Pero también tiene una parte espiritual que no se ve, que es la que se alimenta de lo espiritual, de Dios, todo lo que viene, la palabra de Dios y todo aquello. Entonces, esa parte espiritual vive dentro de la parte física nuestra. Nuestra verdadera identidad está adentro y nuestro cuerpo manifiesta lo que nuestros espíritus producen. Entonces, a esto se refiere el individuo cuando dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No tengo la capacidad de producirlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, el mal que no quiero. Porque continuamente termina haciendo el mal que no quiere hacer. Ese mal que sabe que no debe hacer. Y nos dice el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. La situación entonces la atribuye al pecado en él, que es precisamente su propio espíritu carnal. Su propio espíritu carnal. Ahora, a este punto, cabe destacar que el individuo no siempre aborrece el mal que comete. No siempre es así. Porque hay quienes hacen mal y les gusta. Porque algo que necesitamos entender en esto es que
En el pecado hay un deleite. Hay un deleite en el pecado. El problema estriba en que después del deleite viene la amargura. El deleite no perdura. Pero en el pecado hay deleite. Y al hombre, al individuo sin Dios, y también incluyendo al individuo, o sea, que incluye también al individuo que es carnal, muchas veces haya deleite en el pecado. Así que no siempre el individuo, la mente del individuo aprueba que lo que Dios es bueno, es justo, es agradable. Hay muchos factores que van involucrados en este asunto, pero esta porción en particular se trata de aquel quien percibe, quien arriba a la condición, oye, la ley de Dios, los mandamientos de Dios son correctos, son buenos y me conviene. Y en el verso 21 dice el individuo, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Ahora, él está hablando de una ley, que es la ley del mismo espíritu carnal que mora en él, que es malo. Es malo. Cuando hablamos de una ley, estamos hablando de algo que se da, ocurre, prácticamente tiene que ocurrir. Por ejemplo, yo podría tomar este celular. ¿Y qué pasa si yo suelto este celular? ¿Se cae al suelo? ¿Se cae al suelo? ¿Qué está comprobando esto? La ley de la gravedad. La ley de la gravedad. Esa es una ley. Eso ocurre. Eso no se puede contradecir. Eso existe. Bueno, de la misma manera como cuando suelto esto y comprueba la ley de la gravedad, como ese imán que está en el centro de la tierra que jala los cuerpos hacia él, y eso ocurre, está comprobado, y si usted no está seguro, usted se puede parar encima de una mesa y tírese para ver qué va a pasar. Su cuerpo no va a ir hacia arriba, su cuerpo va a ir hacia abajo. Pero no lo haga para que no se haga daño. Pero tan real como esto es, así de real es la maldad concentrada en el espíritu del ser humano que aún sigue siendo carnal. Quiero dejar esto con usted para que le dé suma consideración, para que reflexione en esto, vuelva a las porciones. Y yo le convido, le exhorto, cualquiera sea la duda que usted tenga, siéntase libre de comunicarse con nosotros y hacer todas las preguntas necesarias, porque yo sé que no es fácil captar esto la primera vez, pero eso sí, sea honesto. Si realmente usted quiere la verdad, usted la va a recibir. Si realmente quiere la liberación, usted la recibirá. Por tanto, lo dejamos allí y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.